Buenas tardes, amigos de Cátedra Judicial. Estamos en el segundo día de estas conferencias sobre temas del proceso contencioso administrativo. Hoy día, viernes 5 de junio, nos corresponde exponer al doctor Luis Manuel Castillo Luna y a mi persona dos conferencias. La primera a cargo del doctor Castillo Luna, una visión integral de los procesos ordinario y urgente. Y luego de la pausa, del intermedio, mi persona estará exponiendo el proceso de cumplimiento en la ley del proceso contencioso administrativo. Le voy a pedir al doctor Luis Manuel que pueda empezar su exposición. Buenas tardes con todos. ¿Me escuchan? Sí, se le escucha, doctor Luis Manuel. Jessy, ¿está compartiéndose las diapositivas? Sí se le escucha y sí se comparten sus diapositivas. Ya. Ok, gracias. Buenas tardes con todos. Como refería el doctor Fernando, el día de hoy voy a exponer un tema que lleva título Una visión integral de los procesos ordinario y urgente. Antes, como de costumbre, me permito agradecerles por su tiempo, por su predisposición y espero que las disertaciones del día de hoy colmen las expectativas de ustedes. Bien, damos entonces inicio a la exposición. Jessy, un favor, ¿está corriendo las diapositivas? Tienes que hacer un clic en la diapositiva y después el cursor, Luis Manuel. Ya listo. Ahora sí están ¿verdad? corriendo, doctor. Listo. Se ve. Ok, gracias. ¿Cuáles son las vías procedimentales en el proceso contencioso administrativo? Existen dos vías, como es de conocimiento de todos ustedes, y es la vía urgente y la vía ordinaria, antes denominada vía especial. Dice Proto Pisani, a diversas necesidades de tutela deben corresponder formas diversas de tutela. Todo el sistema o los sistemas de nuestra materia han sido construidos sobre la base de esta premisa. A ello se denomina tutela diferenciada. A derechos de distinta naturaleza les corresponde tutelas diferenciadas. Anteriormente, y conforme al Código Procesal Civil, disposición que en su momento regulaba el proceso contencioso administrativo, establecía sin distinción que todos los procesos contenciosos administrativos, todas las pretensiones del contencioso administrativo debían tramitarse en la vía abreviada. Posteriormente, la ley que regula ahora el proceso contencioso administrativo estableció como regla general que la vía correspondiente era la vía abreviada, reservándose el trámite a algunas pretensiones en la vía sumarísima, en las que obviamente se entendía que existía una necesidad de una providencia inmediata, urgente, y eran dos las pretensiones o los supuestos que encajaban dentro de ese proceso sumarísimo. La primera, el cese de una actuación material no sustentada en acto administrativo, y la segunda, que se ordene a la administración la realización de una determinada actuación a la que está obligada, ya sea por un mandato legal o por una resolución o acto administrativo con la calidad de firme. Se ha dicho, y esto hay que recordarlo bastante, que en doctrina la tutela jurisdiccional efectiva, que además tiene un reconocimiento a nivel constitucional, es un principio rector de todos los procesos. Y que toda la tutela jurisdiccional que brinda el Estado, es decir, la tutela jurisdiccional que el Estado brinda al ciudadano, esté en la capacidad de responder a cada una de las necesidades de protección de las situaciones y derechos subjetivos de cada sujeto de derecho. Hoy existe en el contencioso administrativo dos vías, como lo dije anteriormente, la vía ordinaria y la vía urgente. El desarrollo de esta pequeña charla, disertación o exposición se iniciará con el análisis, obviamente, de la tutela urgente, porque además corresponde al orden establecido en el decreto de urgencia 011-2019-JUS.
Una definición moderna del proceso, nos cita Giovanni Pirori Posada, el proceso tiene por finalidad la tutela de aquellas situaciones jurídicas subjetivas de ventaja. Proto Pisani, a quien estamos siguiendo, también señala que a través del proceso, el actor que tiene una razón puede obtener en la medida de lo posible prácticamente todo aquello y solamente aquello que tiene derecho a conseguir a nivel sustancial. Debemos entender que el recorrido, que el inicio, que la promoción de la tutela jurisdiccional efectiva en todo ordenamiento jurídico, y el nuestro no es ajeno a ello, se inicia solo después de la violación de un derecho, después que la violación del derecho haya sido consumada. En tal caso, el proceso puede impedir que la violación continúe. En ningún caso, perdón, el proceso puede permitirse que la violación continúe, pero nunca, ciertamente nunca podrá eliminar el hecho de que la violación se haya producido. Me explico, el proceso nunca podrá dar al titular del derecho las mismas utilidades que hubiera o que habría podido conseguir a través de la cooperación voluntaria del deudor, a través de la cooperación voluntaria del obligado, a través de esa cooperación voluntaria de la administración. Es decir, no se podrá reponer las cosas al estado anterior de la violación tal cual lo promueve el proceso de amparo. Lo único que se aspira en un proceso es otorgar algunos beneficios o utilidades equivalentes. En otros términos, se pretende, si no es a mucho, el resarcimiento del daño. Es necesario diferenciar la tutela urgente de la tutela cautelar. La tutela cautelar es provisoria, es instrumental, es dependiente de un proceso principal. En cambio, la tutela urgente es una tutela definitiva, es una tutela principal. No depende de un proceso distinto, no es accesoria. Es un proceso diseñado porque la respuesta del derecho reclamado así lo requiere. Entonces, el diseño de la tutela urgente puede admitir incluso la posibilidad de restringir algunas manifestaciones del derecho de defensa, que pueden ser alegación, que pueden ser pruebas, que puede ser impugnación, que pueden ser la proposición, la propuesta de excepciones, de defensas previas, con el único propósito de conseguir la providencia del juez capaz de brindar protección al derecho material que se reclama. Pensemos, por ejemplo, en el proceso de filiación extramatrimonial, que tutelaba o que tutela el derecho de identidad del menor no reconocido. Esa es una típica tutela diferenciada, que requiere del Estado una respuesta pronta. En dicho proceso, me pregunto si están permitidas las excepciones, las tachas u oposiciones. Creo que la única defensa que se permite al obligado dentro de un proceso de filiación extramatrimonial es oponerse al mandato de paternidad sometiéndose a la prueba del ADN en un plazo de 10 días. El tema es opinable porque alguien por ahí podrá decir que eso sería una violación del derecho de defensa. Pero sirve para graficar lo que trato de exponer de la tutela urgente dentro del proceso contencioso administrativo. Recapitulando la idea, podemos concluir que el catálogo de derechos materiales que pretende, que por cierto son indefinidos, requiere en algunos casos que el legislador opte por una decisión que otorgue una tutela pronta. Por ello se diseñan tutelas totalmente diferenciadas. Por ello se diseñan procesos de protección que tienden a otorgar realmente la satisfacción y la devolución de ese derecho violado al sujeto sujeto de derecho. La doctrina ha dicho que el proceso previsto como urgente en el contencioso administrativo no es tal
porque lo único que habría ocurrido es la reducción de algunos plazos o términos procesales. Para ello vamos a analizar brevemente el trámite, no sin antes revisar nuevamente ese catálogo de pretensiones señalados en el artículo 5 y que son tramitables en la vía urgente. Bien, ¿qué pretensiones se tramitan en la vía del proceso urgente? El artículo 25, perdón, del Decreto Supremo 011-2019-JUS, que es el reglamento de la Ley del Contencioso Administrativo, señala literalmente que se tramitan como procesos urgentes únicamente las siguientes pretensiones. El cese de cualquier actuación material que no se sustente en acto administrativo. Ayer dijimos que esta pretensión procedía en dos supuestos. Y por favor acá pongamos atención a lo que voy a tratar de graficar en toda esta exposición. Ayer, reitero, se dijo que esta pretensión procedía en dos supuestos definidos, como vías de hecho. Actuaciones administrativas no contenidas en una resolución y una actuación material de ejecución de actos administrativos que transgreden principios del ordenamiento jurídico. Y pusimos en ese momento como ejemplo el decomiso por parte de la administración de bienes del administrado sin que medie de por medio una resolución que así lo disponga. No cabe duda que en este caso nos encontramos en una típica conducta abusiva de la administración. Incluso, creo yo, se estaría violando un derecho fundamental del administrado y que además tendría sustento constitucional, el derecho a la propiedad. También me pregunto, ¿podría acaso interponerse una pretensión dentro del proceso de amparo en defensa del derecho de propiedad? Lo cierto es que si en la realidad se genera esta actuación impugnable, se requiere una respuesta urgente, una tutela urgente. Otra de las pretensiones en el proceso urgente es el cumplimiento por la administración de una determinada actuación a la que se encuentre obligada. En puridad estamos hablando de cumplimiento, que estaba regulado y que está, regulado como proceso de cumplimiento en la Constitución Política del Estado, en el artículo 200, inciso 6. Recuerdo mucho que cuando se incorporó el proceso de cumplimiento dentro de los procesos de defensa de los derechos fundamentales en el Código Procesal Constitucional, se discutió mucho si en esencia, si en puridad o en rigor era un proceso constitucional. El Tribunal Constitucional, creo yo, zanjó el tema, puesto que en una sentencia que constituye precedente vinculante, Maximiliano Villanueva, se reivindicó el proceso constitucional. Esto seguramente más ampliamente y con mejor conocimiento será analizado más adelante por el doctor Fernando Murillo. Lo importante acá es destacar que el proceso de cumplimiento es un proceso constitucional y el proceso de cumplimiento que está en el contencioso administrativo recoge también lo señalado en el Código Procesal Constitucional y lo dispuesto en la Constitución Política del Estado. Es más, ahora se utiliza más el proceso de cumplimiento en la vía del contencioso administrativo que el propio proceso de cumplimiento allá en sede constitucional. Otra de las pretensiones que se conocen en la vía del proceso urgente son las relativas a materia previsional en cuanto se refieran al contenido esencial del derecho a la pensión, que también, por cierto, tiene reconocimiento constitucional y podría muy bien plantearse dentro de un proceso de amparo. Obviamente, el juez constitucional o el juez civil que tiene competencia en los procesos constitucionales remitiría el proceso al juez del contencioso administrativo alegando la existencia de una vía igualmente satisfactoria. Ya en esos términos señalados en el precedente
Bailón Flores y que luego fueron, recordemos, fueron aclarados en otro precedente, Elgo Ríos. Ahora bien, según el Tribunal Constitucional, también, reitero en otro precedente, Anicama Hernández, sentencia 1417 del 2003, tienen contenido esencial, obtienen contenido esencial constitucional el derecho de acceso a la pensión. Y se da en todos los supuestos que habiendo el demandante, perdón, cumplido con todos los requisitos de acceso al sistema de seguridad social, se le niegue ese derecho. Del mismo modo, tiene contenido esencial el derecho a la pensión, el supuesto en que se prive al demandante de su derecho a la pensión, no obstante que al momento de la contingencia cumplía con los requisitos de edad y de años de aportaciones. Y finalmente, tiene también contenido esencial a la pensión cuando al demandante se le viene pagando, se le viene como pensión, sumas inferiores al mínimo vital. Una lectura detenida de estas tres pretensiones nos permiten también concluir que pueden ir válidamente como un proceso constitucional por la vía del proceso de amparo. Pero además de todo ese bagaje constitucional que tienen estas pretensiones que acabo de señalarles, y recordando lo que alguna vez me decía mi señor padre, por favor, ojo, pestaña y ceja, porque para conceder la tutela urgente se requiere que de la demanda se advierta concurrentemente tres requisitos, tres presupuestos necesarios. El primero, interés tutelable cierto y manifiesto. ¿Qué quiere decir? Que aquella situación jurídica subjetiva o aquella situación jurídica cuya pretensión se reclame debe ser clara y debe ser manifiesta. Pero no solo respecto a la titularidad, sino a la lesión a ese derecho subjetivo. A ese derecho subjetivo que previamente se encuentra reconocido como un supuesto de hecho dentro de la estructura de una disposición normativa. Otro de los requisitos es la necesidad impostergable de tutela. Se refiere a la urgencia de la pretensión. Dada la tutela que el derecho o la situación jurídica merita, la tutela diferenciada debe estar de acuerdo al derecho reclamado. Por eso es que se requiere necesidad impostergable de otorgar protección a esa situación jurídica subjetiva. Y C, que sea la única vía eficaz para la tutela del derecho reclamado. Ello, en realidad, convierte, creo yo, a la tutela urgente del contencioso administrativo en un proceso subsidiario, en un proceso residual. Entonces podríamos compararlo con el proceso de amparo. Ahora, sin embargo, si utilizamos los parámetros de comparación fijados por el Tribunal Constitucional en Elgo Ríos respecto del proceso urgente y del proceso de amparo, nos vamos a dar cuenta que estructuralmente el proceso urgente es más eficaz. El proceso urgente del contencioso administrativo es mucho más expeditivo que el proceso de amparo. Pero además ambos otorgan la misma tutela, lo que quiere decir en puridad que que podría fácilmente intentarse cualquiera de esas pretensiones que se llevan en urgente dentro de un proceso de amparo. Por favor, tengan en cuenta todo lo que vengo diciendo, porque dentro de esta exposición estoy tratando de hacer una propuesta de cambio normativo que más adelante se les voy a explicar.
El proceso ordinario. Perdón, me faltaba terminar con esta diapositiva. El proceso urgente tiene la siguiente estructura. Actuación del demandante, una actuación jurisdiccional, que es la calificación de la demanda que hace el juez dentro del proceso contencioso administrativo y que tiene un plazo de 5 días, una actuación nueva del demandado, que es la contestación a la demanda, y una actuación jurisdiccional, que es la sentencia. Sumamos los plazos, el proceso urgente debería concluir en un mes. Si leemos todo lo que dice el Decreto Supremo 011-2019, nos vamos a dar cuenta que al demandado no le ha facultado, ojo, la posibilidad, no se dice expresamente, que pueda proponer tachas, cuestionamientos o pueda proponer excepciones o defensas previas. Solamente habla de contestación a la demanda. No obstante, en el juzgado, y creo que en todos los juzgados contenciosos administrativos de la ciudad del Cusco, siempre se ha admitido que el demandado pueda proponer excepciones y defensas previas dentro del plazo de los 3 días que tiene para contestar. Bien. El proceso ordinario. Cualquiera de las pretensiones establecidas en el artículo 5 del decreto 011 se pueden tramitar en el proceso ordinario, salvo los señalados para el proceso urgente. A este proceso, en un principio, como les señalaba, se le denominaba proceso especial. Cambió a proceso ordinario, además, desde la publicación del decreto Supremo 011-2019 JUS, se excluyó la participación del Ministerio Público como dictaminador. Participación que era posible luego que el juez saneara el proceso. Fue, por cierto, una modificación que hace mucho se consideraba. Lo cierto es que con ella se pretende reducir considerablemente la respuesta a la tutela especial que puede otorgar el Poder Judicial, cuyo impacto, convencido estoy, que se va a ver recién cuando se levante esta cuarentena, obligadas por la pandemia que estamos sufriendo. Si se percatan, el proceso especial está diseñado con una demanda, que es una actuación del demandante, la actuación jurisdiccional de parte del juez, la calificación de la demanda, la actuación del demandado, que sí puede literalmente, señala el decreto supremo, proponer tachas, excepciones, ¿no? Y contestar la demanda dentro de los 10 días. Y la actuación jurisprudencial, el saneamiento, fijación de puntos controvertidos y actuación de medios probatorios. Finalmente, la sentencia que se emite en el plazo de 15 días una vez que los autos se pongan o estén expeditos para emitir sentencia. En el saneamiento procesal como una actuación jurisdiccional es en realidad una resolución que permite al juez la aplicación del principio de concentración de actos procesales. Y es que además de sanear, ¿no? Va a declarar la existencia de una relación jurídica procesal válida, fijará los puntos controvertidos, ¿no? Y además, si se hubieran planteado excepciones, las declarará fundadas o infundadas. Admitirá y actuará los medios probatorios que considere convenientes. En el proceso contencioso administrativo, todos los medios probatorios son de actuación inmediata. El expediente administrativo, que es materia de revisión por el juez, es de actuación inmediata. La declaración de nulidad de las resoluciones, cuya exhibición lo puede hacer la parte demandante o el demandado, obviamente son de actuación inmediata. Una vez que se concluye
con el saneamiento procesal, con la fijación de puntos controvertidos, con la admisión y actuación de los medios probatorios, el expediente queda expedito para emitir sentencia. Ya no existe la obligación de remitir al Ministerio Público para el dictamen correspondiente. Ahora bien, en el contencioso administrativo, y dejo la idea un rato de lado para que entendamos que en el contencioso administrativo el juez tiene una facultad muy importante y está señalada en el artículo 9 del Decreto Supremo, la motivación en serie. Las resoluciones judiciales deben contener una debida motivación, pero cuando existen pretensiones homólogas con idénticos hechos, el juez puede motivar en serie sus resoluciones. Y un gran porcentaje de los procesos contenciosos administrativos aún versan sobre nulidad de resoluciones que giran en torno, por ejemplo, al artículo 48 de la ley del profesorado, a resoluciones administrativas que discuten el monto del pago del subsidio por luto y gastos de sepelio, o se impugnan resoluciones administrativas que versan sobre el pago de bonificaciones por años de servicios. Procesos en los cuales ya existe un consenso a nivel jurisprudencial, tanto por el Tribunal Constitucional como por la Corte Suprema. Entonces, me pregunto, ¿acaso el juez del contencioso administrativo no podría, además de acumular a ese acto del saneamiento, fijación de puntos controvertidos, admisión y actuación de medios probatorios, no podría inmediatamente emitir sentencia? Es decir, podría otorgar ya una decisión o expedir ya una decisión final respecto de la litis, más aún teniendo en cuenta que la mayoría de procesos, como acabo de decirlo, que un porcentaje alto de procesos versan sobre pretensiones en las cuales ya existe un consenso y existe ya prácticamente una línea jurisprudencial a seguir. Creo yo, y esto lo viene haciendo el juzgado desde enero de este año, que una vez saneado el proceso, se puede emitir sentencia, al menos en estos procesos que acabo de mencionar. Es imprescindible, además, decirles que si bien es cierto, el Decreto Supremo 011 señala que luego de que el proceso se encuentre expedito para emitir sentencia, pueden las partes solicitar informe oral, a fin de no incurrir en una posible violación del debido proceso. Lo que estamos haciendo, lo que estamos imponiendo como práctica, es que al momento en que el juez da por contestada la demanda, en ese instante se pone que si acaso alguna de las partes quisieran hacer uso de su derecho a un informe oral, podrían presentar su petición dentro de los 3 días de notificada dicha resolución. Caso contrario, se entiende que no harían uso de esa facultad que la ley les otorga. Y no habría ningún impedimento en que el juez emita sentencia en los términos que les vengo refiriendo. Hemos analizado el proceso urgente y el proceso especial. Y si reparamos un poco, la diferencia entre ellos radica en los plazos. Y solamente hay una diferencia sustancial, que es la existencia de una actuación judicial que no existe en el proceso urgente, pero sí se hay en el proceso ordinario. Y me refiero al saneamiento. Que como dijimos, podría concluir con una resolución sobre el fondo en que sobre una resolución sobre el fondo. Pero ambos procesos, increíblemente, llegan a la Corte Suprema vía el recurso de casación. Con todo esto me queda claro que no se ha diferenciado realmente
la tutela urgente de la tutela ordinaria dentro del contencioso administrativo. Y acá viene, digamos, la propuesta de reforma legislativa que esta exposición pretende. En principio, la jurisdicción constitucional en nuestro ordenamiento jurídico ha regulado que en primera y segunda instancia los procesos de defensa de los derechos fundamentales sean de conocimiento del Poder Judicial. Solo en el caso que el derecho sea denegado, se podrá recurrir vía el recurso de agravio constitucional, el RAC, al Tribunal Constitucional. Es más, el Tribunal Constitucional ha reconocido en el presidente Bailón Flores que el Poder Judicial es el primer garante de los derechos fundamentales. El contencioso administrativo, como hemos visto, el proceso urgente del contencioso administrativo, como hemos venido señalando, tutela derechos fundamentales que pueden o podrían bien conducirse en sede de amparo, pero además, en la mayoría de los casos, se trata de decisiones que vienen siendo reiterativas, donde existe consenso, donde ya no existe discusión alguna sobre si el monto de pago de la bonificación especial por población de clases es con la remuneración total permanente o con la remuneración íntegra, donde el pago del subsidio de luz por luto y sepelio es con la remuneración íntegra o la remuneración permanente. Es más, se puede decir que la doctrina ha sido tan reiterativa que ya se convierte, si se quiere, en una doctrina jurisprudencial. Entonces, el juez, fruto de esa motivación en serie que le faculte el proceso contencioso administrativo, puede resolver tanto en la vía especial como en la urgente, pero en la vía ordinaria como en la urgente, teniendo la certeza de que su decisión va a ser confirmada en segunda instancia e incluso a nivel de casación. Entonces, para diferenciar el proceso ordinario regulado en el Decreto Supremo 011-2019 del proceso urgente regulado en la misma disposición normativa, y otorgar realmente una tutela diferenciada, es posible utilizar el modelo del proceso constitucional, limitando ese recurso impugnatorio de casación, que además es un recurso extraordinario, tal cual lo es el recurso de agravio constitucional, al cual, reitero, se ingresa solo y exclusivamente cuando en primera y en segunda instancia el derecho fundamental no ha sido reconocido. Lo mismo podría disponerse en el caso del proceso urgente, recordando, reitero, que la casación es un recurso extraordinario. Entonces, en los procesos urgentes, cuando la resolución de segundo grado que declara infundado o improcedente la demanda, contra la resolución de segundo grado que declara infundado o improcedente la demanda, procede el recurso de casación ante la Sala Suprema. Esta modificación que se estaba pensando y que en algún momento le comenté al doctor Fernando Murillo, en este tiempo que todos tenemos para pensar un poco, ¿no? Me parece que es lo más adecuado para diferenciar la tutela urgente de esa tutela ordinaria. Y porque además la respuesta que requiere el administrado en esas tres pretensiones tramitables según el artículo 25, declaración contraria a derecho, se hace de una actuación material que no se encuentre
en un acto administrativo y el derecho a la pensión, esos tres supuestos que además, reitero, son supuestos de contenido constitucional, es factible imitar el modelo del Tribunal Constitucional. Esta idea que está siendo trasladada a un artículo que pronto se publicaría, además tiene como objetivo buscar, reitero, esa reforma a nivel legislativo. Yo hasta aquí culmino este breve análisis de los procesos del contencioso administrativo, tanto del proceso ordinario como del proceso urgente, y les dejo con una frase que encontré por internet y que dice literalmente: creo que a veces es la gente de la que nadie espera nada, la que hace cosas que nadie puede imaginarse. Esta frase ha sido tomada de la película del Código Enigma, historia de Alan Turing. No nos olvidemos nunca que hoy la vida nos ha demostrado que dependemos de las personas que en algún momento hemos menospreciado. Yo les agradezco mucho y espero que la disertación haya colmado vuestras expectativas. Muchas gracias. Gracias, Luis Manuel. Tu exposición ha sido muy precisa, muy concisa, y como está programado, nos vamos a ir a un intervalo de 5 minutos mientras alistamos la siguiente exposición. En consecuencia, Yese, ya puedes dejar de grabar. Continuando con las conferencias, estimados asistentes, amigos de cátedra, agradeciendo siempre al doctor Luis Manuel por su exposición. Tenemos ahora una visión clara de lo que es el proceso, vamos a decir, extenso y urgente, ordinario y urgente, en el contencioso administrativo, y algunas cosas han sucedido, como la no participación del Ministerio Público, que han hecho que prácticamente sean similares, a excepción de algunos plazos que pueden ser un poco más largos. Algo de eso también vamos a hablar con esta exposición sobre el proceso de cumplimiento en el proceso contencioso administrativo. En realidad, el título podría sonar un poquito feíto, vamos a decir, en la medida en que como que se redunda, ¿no?, el proceso de cumplimiento en el proceso contencioso administrativo. Simplemente es para llamar la atención de que estaríamos dentro de un proceso, dentro de otro proceso, y lo vamos a explicar. Algunos también podrían concluir que estamos ante un proceso en el que simplemente es similar al otro. Vamos. Bien, la Constitución del 93, como ustedes saben, consagró en su seno un proceso constitucional. Y este proceso constitucional nuevo, junto con el habeas data, es el proceso de cumplimiento. Y este proceso de cumplimiento está redactado en la Constitución del 93, tal y cual forma ustedes lo pueden leer. Lo que hay que denotar de este proceso es que el cumplimiento lo puede ejercer cualquier ciudadano ante un funcionario, ante una autoridad pública, renuente a cumplir una determinada disposición legal o norma legal en concreto, o un acto administrativo. Entonces, se estableció este proceso constitucional, pero no quedaba muy claro qué derechos constitucionales o qué derecho constitucional es el que resguardaba, es el que protegía. Bien, el Código Procesal Constitucional, desarrollando el proceso de cumplimiento, definió un poco más en qué casos o en qué supuestos podía proceder un proceso de cumplimiento. Tienen ustedes ahí el inciso 1 y el inciso 2. Para que se dé cumplimiento a una norma legal o se ejecute un acto administrativo firme, se entiende. Y 2, se pronuncia expresamente cuando las normas legales le ordenan emitir una resolución o emitir o dictar un reglamento. Queda así delineado un poco más concretamente en qué casos, en qué supuestos procede iniciar un proceso de cumplimiento. El mismo Código Procesal Constitucional establece qué es lo que va a contener una sentencia en un proceso de cumplimiento. Recuerden que ayer el doctor Luis Manuel ha hecho una exposición sobre las actuaciones impugnables, sobre las pretensiones y sobre la sentencia. En realidad, en la ley del proceso contencioso administrativo, esa es una columna vertebral.
Lo propio sucede en el Código Procesal Constitucional respecto del proceso de cumplimiento. El proceso de cumplimiento en el Código Procesal Constitucional también fija qué actuación es aquella que puede controlarse mediante este proceso, qué se puede pretender y finalmente qué es lo que la sentencia va a resolver. Me gusta este artículo porque obliga a que el juez establezca cuál ha sido la obligación incumplida y también establezca de una manera muy precisa qué es aquello que se va a cumplir, de qué manera y de qué forma se va a cumplir. Y bueno, un plazo y el tema de las responsabilidades, como ustedes lo pueden apreciar, no vamos a redundar más en ello. A su turno, la ley del proceso contencioso administrativo, a su turno, la ley del proceso contencioso administrativo, y ustedes lo pueden apreciar, ahí deja establecido, ¿no? ¿Cuáles son esas actuaciones impugnables? Y recordemos una de las que nos ha hablado ayer el doctor Luis Manuel, el silencio administrativo, la inercia, y aquí viene lo importante, y cualquier otra omisión de la administración pública. Entonces, tanto el proceso constitucional de cumplimiento trabajan con la omisión de un acto debido de parte de la administración, un deber que no se está cumpliendo de parte de una autoridad o funcionario. Fíjense que en el contencioso administrativo, esta omisión de actuar de parte de la administración pública también está considerada como una actuación de la administración. Acto seguido, tienen la pretensión correspondiente. También se habló ayer de esto, ahora lo puntualizamos. Si hay una omisión de parte de la administración pública, ¿qué es lo que yo puedo pretender? Que el juez le ordene a la administración que realice una determinada actuación porque está obligada a eso, por mandato de una norma legal expresa o en virtud de un acto administrativo firme. Las similitudes las pueden ir ustedes notando. Bien, en la ley del proceso contencioso administrativo, en esta columna vertebral que hemos hecho mención, también pueden ustedes ver cómo es que la sentencia debe contener un plazo para que la administración cumpla con realizar una determinada actuación a la que está obligada, ¿no? Sin perjuicio de poner en conocimiento, bueno, para el tema de las responsabilidades, de eso no nos vamos a ocupar. Entonces, ¿cuál es la conclusión después de esta exposición? La conclusión es que si ustedes ven el proceso constitucional de cumplimiento y el proceso contencioso administrativo de cumplimiento, respecto a la actuación impugnable, respecto a la pretensión y respecto a la sentencia, son iguales, son similares, exactamente similares. Bien. Un momentito, por favor. Bien. Sí, Jesse, dime. Bien, hay un pequeño mensaje que no he recibido. Bien. Continuemos. Tomo lo que dijimos el día de ayer, lo retomo, por favor, cuando hablamos de lo que significaba y ese dime. Entonces no tengo internet. ¿No se me está escuchando? Sí se escucha. Doctor, yo le estoy escuchando claramente. Lo veo. Doctor, sí se escucha muy bien, se ven las diapositivas, muy bien. Ya, ok, ha habido un problema entonces con Jesse. Está bien. Ya, bien, yo voy a, Luis Manuel, por favor, me vas avisando, ¿sí? Luis Manuel, ¿me escuchas? Ok, sí, doctor, ok, no hay me vas problema. avisando, ya, ok. Perfecto. Bien, es que parece que Jesse ha perdido señal y entonces piensa que ha perdido señal soy yo. Bien, disculpen, por favor, nos habíamos quedado en esta diapositiva en la que se hablaba de la actuación impugnable, la pretensión y sentencia, que hay una suerte de homologación en estos dos procesos. Bien, ayer habíamos hablado de esta relación entre Constitución y el proceso contencioso administrativo, para concluir que mediante el proceso contencioso administrativo se tutelaban derechos constitucionales y derechos legales. Eso es lo que habíamos concluido el día de ayer.
Pero también habíamos indicado de que así como la Constitución establecía un derecho a favor del administrado frente a la administración por una actuación, igual nosotros habíamos concluido también que la Constitución establece derechos constitucionales, principalmente los que están en el artículo 2, lo pueden ver ustedes, y para la defensa del ejercicio de esos derechos constitucionales, la propia Constitución establecía procesos constitucionales y establece procesos constitucionales. También habíamos dejado establecido que, por ejemplo, estaba el amparo, que, por ejemplo, estaba el habeas corpus, para proteger esos derechos constitucionales que la Constitución reconoce. Y habíamos indicado el día de ayer que el contencioso administrativo se constituía una vía procesal igualmente satisfactoria. Pero ahora de lo que se trata es de determinar en este escenario que, establecido el proceso constitucional de cumplimiento, todo el mundo se preguntaba y se decía cuál era el derecho constitucional cuyo ejercicio estaba siendo protegido por los procesos constitucionales, principalmente el de cumplimiento. Todo el mundo empezó, de alguna manera, a preguntarse cuáles eran esos derechos. El Tribunal Constitucional zanjó este tema y dejó establecido que las disposiciones legales y los actos administrativos firmes tienen que ser eficaces. Y si acaso no son eficaces, entonces no se está cumpliendo el derecho de la eficacia del sistema jurídico legal y de los actos administrativos a favor del administrado. En el fundamento 8 lo pueden leer y ahí en negrita está resaltado el tema y que tengan vigencia es indispensable, también que aquellas sean eficaces. De esta manera y con esta sentencia, el Tribunal Constitucional zanja el tema y dice, el proceso de cumplimiento lo que hace es proteger el ejercicio de un derecho constitucional de los ciudadanos a que las disposiciones legales y los actos administrativos les sean eficaces. Surge el derecho de defender la eficacia de las normas legales y actos administrativos a través del proceso constitucional de cumplimiento. Un punto más en esta sentencia, lo tienen ustedes en el punto 10, resaltado en negrita, para tenerlo más claro. Por tanto, el proceso de cumplimiento tiene como finalidad proteger el derecho constitucional de defender la eficacia de las normas legales y actos administrativos. Entonces, lo que habíamos puesto como una interrogante aquí, ¿a qué derechos constitucionales les sirve el proceso constitucional de cumplimiento? Por palabra del Tribunal Constitucional, esa incógnita se despeja y entonces es la eficacia de las normas legales y de los actos administrativos. Despejada esa duda de parte del Tribunal Constitucional, cabe decir siempre que a un sector de la doctrina todavía le queda los reparos de decir que el proceso constitucional de cumplimiento no es propiamente un proceso que haga respetar derechos constitucionales, sino simplemente derechos de naturaleza legal. Pero el tribunal ya habló, el tribunal ya zanjó en esta sentencia, que también ha mencionado el doctor Luis Manuel, y que es un precedente vinculante, que es la sentencia 0168-2005 PC, y es un precedente vinculante. Bien, seguimos avanzando. Despejada esa duda, como lo tenemos dicho, despejada esa duda, entonces ahora de lo que se trata es de decir, bueno, si tengo el proceso contencioso administrativo y dentro del proceso contencioso administrativo tengo el proceso de cumplimiento, entonces yo voy con una demanda de ese tipo ante el juez contencioso administrativo y el juez contencioso administrativo aún tendrá que despejar otra interrogante. ¿Debo tramitar esto por la vía urgente o debo tramitar esto por la vía ordinaria? Dejemos eso todavía allí, pero cualquiera sea su decisión, va a tener que admitirla en el proceso contencioso administrativo. Luego vamos a explicar por qué estamos haciendo esta salvedad. Bien,
Si a diferencia del caso que hemos expuesto en la diapositiva anterior, de la presentación de una demanda contencioso administrativa con la pretensión de cumplimiento, puede ser que se presente una demanda constitucional de cumplimiento y el juez se vea en la interrogante de decir, ¿admito o no admito como demanda constitucional de cumplimiento? Porque se le va a venir a la mente la existencia de una vía procesal igualmente satisfactoria. Se le va a venir a la mente la presencia, ¿no es cierto?, de un precedente vinculante que obliga a los jueces a determinar si acaso existe una vía procesal igualmente satisfactoria. Y entonces, lo que va a suceder es que esta interrogante que el juez va a tener, la tiene que resolver. Y entonces surge un serio problema. El artículo 5 del Código Procesal Constitucional dice que no procede los procesos constitucionales cuando. Bueno, si el proceso de cumplimiento resguarda el derecho de constitucional, cuya duda fue despejada por el tribunal, de eficacia de las normas legales y de los actos administrativos firmes, hay un tema constitucional. En una demanda de cumplimiento de una ley o de un acto administrativo ante una omisión de la administración de darle cumplimiento a la ley o el acto administrativo o emitir un reglamento, hay tema constitucional. Lo que tendrá que preguntarse el juez es, ¿tengo una vía procesal igualmente satisfactoria? Esa es la pregunta que le va a surgir. Aquí quiero poner énfasis en lo siguiente. El artículo 5 no es un artículo dedicado solamente al proceso de amparo y que respecto del proceso de amparo haya una vía procesal igualmente satisfactoria. Lo que pasa es que las decisiones jurisprudenciales del Tribunal Constitucional han girado en torno al proceso de amparo. Pero el artículo 5 no dice que es solo respecto del amparo. Dice en términos generales, no procede una demanda que dé origen a un proceso constitucional cuando, dos, haya una vía procesal igualmente satisfactoria. Por eso es que hemos dicho que el escenario anterior es un escenario posible para un juez. Se le está presentando una demanda constitucional que va a dar origen a un proceso de cumplimiento y el juez tiene que preguntarse, ¿debo admitir esta demanda por la vía del proceso constitucional de cumplimiento o es que hay una vía procesal igualmente satisfactoria? Entonces, de lo que se trata es de ayudar a despejar esta duda. Bien, el expediente que ustedes tienen a la vista ahí, 2383, que el doctor Luis Manuel también ha mencionado y que es un precedente, le obliga al juez a tener que determinar al momento de calificar la demanda si hay una vía procesal igualmente satisfactoria. No hay otra. Está en la ineludible obligación de verificar esto. Y este precedente, que ha mencionado también el doctor Luis Manuel, lo que hace en realidad es evaluar el proceso ordinario, que sería esa vía procesal igualmente satisfactoria, como le dice la resolución del tribunal, desde un punto de vista objetivo, desde una perspectiva objetiva, para ver si la estructura del proceso brinda lo que está en la diapositiva. Si permite ver que estamos ante una vía célere. El proceso de cumplimiento en el contencioso administrativo podría ir por la vía de urgencia, pero no necesariamente. Podría haber razones que lo obliguen a ir por la vía ordinaria. Ahí todavía hay una variable, si ustedes se dan cuenta. Y finalmente, desde la perspectiva objetiva, también se establece que el juez debe determinar si ese proceso ordinario va a resolver debidamente el caso jus fundamental, es decir, otorga la misma tutela, y vamos a tener que decir que sí, otorga la misma tutela. Donde vamos a tener problemas un poco es en ver la estructura del proceso. Ese mismo precedente dice que en el proceso ordinario lo debemos ver desde una perspectiva también subjetiva. Transitar la vía ordinaria pone en riesgo tutelar el derecho. ¿Estaremos ante una vía de repente más larga, que de repente por las razones de urgencia puede hacer que sea irreparable? Lo vamos a ver más adelante. Y el otro tema es que, oye, es necesario, ¿no es cierto?, una tutela urgentísima en este caso. Y entonces ir por el proceso ordinario de repente no va a permitir atender esa urgencia.
Vean ustedes que desde una perspectiva objetiva y subjetiva hay que analizar esa vía procesal igualmente satisfactoria, si existe, si es tal. Si no existe y no es tal, entonces iremos por el proceso de cumplimiento. Pero sigamos avanzando y vean ustedes que el proceso de cumplimiento o la pretensión de que se cumpla una determinada norma legal o un acto administrativo, según el artículo 25 de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo que regula el proceso urgente, en el punto 2 se dice que se debe tramitar como proceso urgente el cumplimiento por la administración de una determinada actuación a la que se encuentre obligada por mandato de la ley o en virtud de un acto administrativo firme. Pero ojo que esto no es tan matemáticamente consecuente. ¿Por qué? Porque el juez todavía podría, como dice el segundo párrafo de este inciso 2, que para conceder la tutela, el juez debe evaluar si hay un interés tutelable, cierto, manifiesto, si hay una necesidad impostergable de tutela, y que sea la única vía eficaz para la tutela del derecho invocado. Le está diciendo prácticamente que evalúe si va a ir por el proceso urgente, tal y conforme le está diciendo, hoy evalúa si va a ir por un proceso de cumplimiento. Es una suerte de cascada esta responsabilidad. Bien, sigamos avanzando. Entonces, lo que nosotros hemos querido decir con todo esto es que si ustedes se fijan muy bien, cuando nosotros hemos dicho que se presenta una demanda contencioso administrativa con la pretensión de cumplimiento, el juez no matemáticamente va a dar inicio a un proceso contencioso administrativo, sino que tiene que evaluar, ¿lo llevo por la vía urgente o lo admito por la vía ordinaria? ¿Y qué le dice el artículo 26 del contencioso administrativo? Las demandas cuyas pretensiones no satisfagan los requisitos para la tutela urgente se tramitarán conforme a las reglas establecidas para el proceso especial, es decir, para el proceso ordinario, en realidad. Pero ¿cuándo se darán esos casos? Podría suceder de que el juez se encuentre con un supuesto como el que está establecido en el fundamento 15 del precedente vinculante establecido ahí en número. Dice que esos requisitos mínimos para que vaya por el proceso de cumplimiento son todos los que ustedes ven ahí y al final está subrayado. Si acaso no está todo esto para yo admitirlo en un proceso de cumplimiento, lo que tengo que hacer ¿qué es? Sencillamente admitirlo, pero en una vía procesal específica. Puede ser que a mí me presente cierta duda si este mandato que está en esta ley es tan expreso, es tan cierto. Y entonces el juez va a tramitar, obviamente, la demanda de cumplimiento, pero no lo va a hacer por el tema urgente. Lo hará por el proceso ordinario del contencioso administrativo, donde haya un poco más de debate, donde pueda haber un poco más de discusión, un poco más de oposición, y el juez tome su determinación y tome su decisión. Entonces vean ustedes que para calificar una demanda de cumplimiento, el juez aún tiene que evaluar si lo admite en la vía del proceso urgente, que sería lo excelente, si estamos ante las exigencias del precedente vinculante, como lo vamos a ver, o de repente, si acaso tiene un poco de duda, admite a trámite la demanda de cumplimiento, pero por la vía del proceso ordinario, queda un poco más de debate. Entonces, ese es el escenario que se le presenta, ¿no es cierto?, a un juez. Ante una demanda contencioso administrativa de cumplimiento, yo la tengo que calificar. Si la califico positivamente, aún tengo que preguntarme, ¿va por la vía ordinaria? ¿Va por la vía urgente? Si estuviésemos categóricamente ante un proceso de cumplimiento frente a los argumentos de la demanda, una ley que inequívocamente hay que cumplirla, sin dudas ni murmuraciones, o un acto administrativo lo propio, sin duda me iré por la vía urgente. Nos queda todavía determinar si la vía urgente es una vía procesal igualmente satisfactoria al proceso de cumplimiento. Pero cabe la posibilidad de que el juez, ante alguna duda, ante alguna observación que pueda tener respecto de que el mandato sea cierto, expreso y exigible, le correspondería todavía admitir en la vía ordinaria para ver un poco de debate y un poco de dilucidar el tema para ver si va por el proceso de cumplimiento. El otro escenario es que se le presente la demanda constitucional de cumplimiento y decida admitirla como un proceso de cumplimiento sin preguntarse si hay una vía procesal igualmente satisfactoria, porque el juez puede entender que el proceso de cumplimiento en sede constitucional
que se rige supletoriamente además por el proceso de amparo, puede ser pues la vía idónea para tramitar esa demanda de cumplimiento. Pero algunas cosas habrá que decantar todavía. Si ustedes ven el proceso contencioso administrativo de cumplimiento y el proceso constitucional de cumplimiento, de los que ya nos ha hablado algo el doctor Luis Manuel respecto a este tema, entenderán, hay una demanda, hay una contestación y hay una sentencia. Miren los plazos para contestar. 3 días en el contencioso administrativo urgente y en el proceso constitucional de cumplimiento, 5 días para contestar la demanda. Y en ambos casos, para dictar sentencia, son 5 días. Entonces podríamos decir que desde esa perspectiva objetiva se pueden ganar 2 días en el proceso contencioso administrativo. Pero todos los que estamos escuchando esta conferencia sabemos perfectamente que 2 días o 1 día o 3 no son muy significativos en el área jurisdiccional, porque ahí se manejan otro tipo de variables respecto al cumplimiento de los plazos. Si nosotros además agregamos a esta gráfica algo que el doctor Luis Manuel también ya mencionó, de que se permitirá que en un proceso urgente, quien está siendo requerido, que es una autoridad o funcionario para que cumpla una norma, todavía podrá decir una defensa previa, podrá alegar una excepción, podrá pedir un pedido de nulidad del auto admisorio. Porque esas cosas son posibles en el proceso constitucional de cumplimiento, en aplicación del artículo 53 y de una disposición específica en el proceso de cumplimiento que dice que todo aquello que no haya sido previsto para el proceso de cumplimiento rige supletoriamente el proceso de amparo. Y aquí es donde se complica un poco más las cosas, porque en el proceso constitucional de cumplimiento, si se rige supletoriamente por el proceso de amparo, son 5 días para contestar la demanda. Si al contestar la demanda se deducen defensas, excepciones, pedidos de nulidad del auto admisorio, se corre traslado por 2 días. Con la absolución o sin la absolución, no hay un plazo determinado para dictar un auto de saneamiento, que el artículo 53 en el Código Procesal Constitucional respecto del proceso de amparo lo ha establecido como un tema previo a dictar sentencia. Y además, de acuerdo sea el sentido de aquello que se decide en el auto de saneamiento, todavía se podrá generar una apelación. Se complicaron las cosas para el proceso constitucional de cumplimiento. En cambio, para el proceso constitucional, mejor dicho, para el proceso contencioso administrativo de cumplimiento, si admitimos, como creo que el doctor Luis Manuel ha expresado, la posibilidad de que la parte demandada pueda defenderse mediante una defensa previa, mediante excepciones, mediante unos pedidos de nulidad del auto admisorio, se corre traslado por 3 días, se absuelve. ¿De dónde saco los 3 días? De la norma general, porque el urgente no lo dice, pero ordinariamente lo que hay que hacer es correr un traslado por 3 días. De lo que tenga que decidirse, como no nos dice absolutamente nada el proceso urgente, debemos entender que un juez que está a cargo de ese proceso, todo esto, si acaso se ha deducido, se resuelve conjuntamente que la sentencia. Y resuelto conjuntamente que la sentencia será objeto de apelación. No me genera la rutina del auto de saneamiento estas alegaciones, sino que yo las escucho, atiendo los argumentos y resuelvo ya al momento de dictar sentencia. Y entonces ya no hay un auto de saneamiento. De esta gráfica, de esta diapositiva, detalles más, detalles menos, ¿qué es lo que apreciamos? Lo que apreciamos que es el proceso constitucional de cumplimiento, que se rige supletoriamente por las normas del proceso de amparo, y las normas del proceso de amparo se han complicado con el auto de saneamiento, podríamos llegar a entender, o debiéramos entender, de que el proceso contencioso administrativo de cumplimiento por la vía urgente es objetivamente un proceso que en primera instancia, más corto, más breve, y va a otorgar la misma tutela, que se cumpla la ley, que se cumpla el acto administrativo, que se emite el reglamento que está debido, o que se cumpla alguna actuación obligada por la ley respecto de un funcionario. De esta comparación, además, hay que decir siempre en honor a la verdad, que alguien podría decir, mediante un proceso contencioso administrativo de cumplimiento, yo voy a llegar a la Corte Suprema, en algún supuesto, pero en un proceso de cumplimiento por sede constitucional, mediante el Código Procesal Constitucional,
yo voy a llegar, si me desestiman, al Tribunal Constitucional. Evaluar ese aspecto de quién es más garante o no, se lo dejo a las personas que están escuchando esta conferencia. Yo no voy a dar mi opinión al respecto. Y además, podría suceder casos en los que, como ha dicho el doctor Luis Manuel, sea tan uniforme las resoluciones que se puedan dictar en un proceso contencioso administrativo de cumplimiento por la vía urgente, que ya no meritaría ir a la Corte Suprema y de repente los procesos podrían terminar en segunda instancia. Pero eso todavía requeriría algunas modificaciones en el proceso contencioso administrativo. Pero les dejo en la imagen este cuadro para que ustedes evalúen cómo es que objetivamente creo que el proceso contencioso administrativo de cumplimiento es un poco más rápido, es un poco más célere, no está el tema del autosaneamiento, como en el proceso de cumplimiento en sede constitucional. Podríamos decir que desde una perspectiva objetiva, el proceso que está en la parte superior está configurado de una manera un poco más rápida, con todas las garantías del caso y con la debida urgencia, y va a otorgar la misma tutela, la misma tutela. Bien, sigamos avanzando con algunos detalles. Entonces, hay un requisito de procedibilidad común entre el Código Procesal Constitucional y la Ley del Proceso Contencioso Administrativo de cara a que una persona inicie un proceso de cumplimiento. El artículo 69 del Código Procesal Constitucional establece que hay que reclamar a la autoridad o funcionario el cumplimiento de la acción debida. Lo propio hace el contencioso administrativo. También dice, debes reclamar antes de iniciar un proceso contencioso administrativo. Lo que se está estableciendo entonces no es una vía administrativa previa. Lo que se está estableciendo únicamente es un requisito de procedibilidad. Antes de acudir a sede judicial, tú, interesado en el cumplimiento de una ley o de un acto administrativo, requiérele a la autoridad o funcionario renuente al cumplimiento, cumpla. En el caso del tribunal, en el caso del Código Procesal Constitucional, el plazo es de 10 días de ese requerimiento. Y en la Ley del Proceso Contencioso Administrativo es un plazo de 15 días. 10 y 15 días, repito, no son significativos, y no son significativos además para el inicio del proceso, porque eso está fuera del proceso, ¿no? Entonces es un requisito ex ante proceso. Bien, pero analicemos esto. Analicemos esto que sí es muy importante. Entre el proceso contencioso administrativo de cumplimiento requerimiento 10 días, no existe un plazo para presentar la demanda luego de haber hecho el requerimiento. Solo se exige hacer un reclamo, un requerimiento de cumplimiento. No existe un plazo dentro del que yo voy a presentar la demanda. En tanto que en el Código Procesal Constitucional para el proceso de cumplimiento se dice tú tienes que requerir por 15 días. Y a requerir por 15 días, lo que tú tienes que hacer aquí es sencillamente presentar tu demanda en el plazo de 60 días hábiles, y lo dice expresamente el código. Fíjense entonces que para iniciar un proceso contencioso administrativo de cumplimiento no existe plazo. Para iniciar el proceso de cumplimiento mediante un proceso constitucional de cumplimiento sí existe el plazo de 60 días hábiles. Eso también hay que evaluarlo de cara a la oportunidad que tú tienes de presentar. Se te puede haber pasado el plazo para presentar una demanda de cumplimiento en sede constitucional, pero tienes habilitado el proceso contencioso administrativo de cumplimiento porque no hay plazo. Entonces ahí, por favor, deben ser ustedes muy claros al momento de evaluar las posibilidades. Quiero ser expreso en mi posición. Lo que dice este precedente vinculante, que ha sido elaborado por el Tribunal Constitucional respecto del proceso de cumplimiento, para decirle al juez, si no se dan estos requisitos, tú no admitas a trámite una demanda de cumplimiento, desde mi punto de vista, esto es perfectamente aplicable también al proceso contencioso administrativo de cumplimiento, porque se trata exactamente de lo mismo. ¿Y por qué esto es aplicable a ambos procesos? Es decir, no solamente al proceso constitucional de cumplimiento, sino también al proceso contencioso administrativo de cumplimiento. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Es un precedente vinculante. Es una expresión jurisprudencial con un valor normativo. Y todos estamos en la obligación de cumplir esto. Y mucho más el juez que conoce de una demanda de cumplimiento en el proceso contencioso administrativo. No es menester
de este curso o de esta conferencia detenernos en cada uno de estos puntos, porque este es un precedente bastante conocido. Lo único que queremos significar es que es aplicable al contencioso administrativo de cumplimiento. Estos requisitos respecto de la ley en términos generales y los dos últimos requisitos respecto del acto administrativo, el juez también deberá observarlos cuando tenga que tomar la decisión de aceptar una demanda de cumplimiento en la vía del proceso de cumplimiento. Entonces, simplemente era para significar eso y no otra cosa. El Código Procesal Constitucional, curiosamente, no curiosamente, sino de una manera lógica, cuando ustedes ven el Código Procesal Constitucional, van a encontrar un título preliminar que informa todo el código. Van a encontrar unas disposiciones generales aplicables a todos los procesos de tutela de derechos, desde el habeas corpus, el amparo, el habeas data y cumplimiento. Pero curiosamente, los legisladores del Código Procesal Constitucional le han dado un tratamiento un poco aparte al proceso de cumplimiento. Si ustedes se dan cuenta, en el artículo 70 se han fijado causales propias de improcedencia respecto del proceso de cumplimiento. Tanto para el habeas corpus, tanto para el amparo y tanto para el habeas data, rigen las causales de improcedencia que están en el artículo 5. En tanto que para el proceso de cumplimiento, el Código Procesal Constitucional le ha hecho unas específicas causas de improcedencia a las demandas de cumplimiento. No estamos queriendo decir que el inciso 1 y 2 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional no le sean aplicables al proceso de cumplimiento. Les son aplicables, porque eso es una norma general para todos los procesos de tutela de derechos. Pero específicamente, de acuerdo a la naturaleza del proceso de cumplimiento, el Código Procesal Constitucional ha determinado, ha establecido estas causales de improcedencia para las demandas de cumplimiento. Las pueden leer ustedes y tienen que ver con temas perfectamente razonables, razones por las que no puedes utilizar el proceso de cumplimiento, y lo tienen ustedes detallados en esos 8 incisos. Ahora bien, la pregunta es, ¿y estas causales de improcedencia establecidas en el Código Procesal Constitucional para el proceso constitucional de cumplimiento serán aplicables a la demanda de cumplimiento a iniciarse en un proceso contencioso administrativo? Obviamente el juez dirá, yo no puedo aplicar esas causales, porque eso es para el proceso constitucional de cumplimiento. Yo estoy conociendo aquí una demanda contencioso administrativa de cumplimiento, y el proceso contencioso administrativo tiene sus propias causales de improcedencia de las demandas contencioso administrativas. ¿Podré aplicarlas, las del artículo 70, a una demanda? Mi respuesta es que sí. Mi posición es que sí. Claro, alguien dirá, este señor no está de acuerdo. ¿Cómo es posible que las causales de improcedencia del Código Procesal Constitucional puedan ser aplicables a la ley del proceso contencioso administrativo para cuando un juez tenga que calificar una demanda de cumplimiento en sede del contencioso administrativo? Es mi opinión, es mi opinión. Y en consecuencia, yo sostengo que sí. Pero hay que dejar establecido por qué. Porque si ustedes leen detenidamente el artículo 47 del Código Procesal Constitucional, que es un artículo interesante, este artículo, el artículo 47, es un artículo que nos dice que el juez, al momento de calificar una demanda de amparo, en general, tiene 3 posibilidades. Y la primera posibilidad es una abierta posibilidad de declarar improcedente una demanda en términos generales de tutela de derechos, habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento también. Dice la norma en negrita en la parte superior, si el juez al calificar la demanda de amparo considera que ella resulta manifiestamente improcedente, lo declarará así, expresando los fundamentos de su decisión. Y acto seguido esta norma se refiere a las causales de improcedencia del artículo 5. Y acto seguido a la causal de improcedencia de una demanda de amparo presentada en resguardo del derecho a la rectificación.
Desde mi punto de vista, la primera parte del artículo 47 es una causal, o mejor dicho, se le otorga al juez la facultad de evaluar la demanda y por alguna razón puede ser que encuentre que no es procedente. Por alguna razón, lo que le está exigiendo el dispositivo es que se fundamente esa decisión. Entonces, volviendo al artículo que establece las causales de improcedencia en el Código Procesal Constitucional, Apaguen sus micros, por favor. bien, ¿me escuchan, Luis Manuel? Sí, ¿me escuchan, no? Correcto, doctor. Bien, por favor apaguen los micros al momento de ingresar o de repente durante la conferencia manténganlos apagados. Decíamos, hemos perdido un poco la hilación, si eran aplicables estas causales de improcedencia del Código Procesal Constitucional para las demandas de cumplimiento a el proceso contencioso administrativo de cumplimiento. Yo he indicado que en aplicación de la primera parte del artículo 47 sí serían aplicables. Y tomemos cualquiera de ellas. Tomemos cualquiera de ellas. Vamos a decir, la 4, cuando se interponga con la exclusiva finalidad de impugnar la validez de un acto administrativo. Si existe una pretensión propia, y además tendría que ir por el proceso ordinario del contencioso administrativo, la nulidad de un acto administrativo, yo mediante una demanda de cumplimiento no puedo pedir pues, la nulidad de un acto administrativo. ¿No sería eso también aplicable en el contencioso administrativo? Perfectamente aplicable. Tomemos otra. La 5. La 5 que nos dice que mediante un proceso de cumplimiento yo no le puedo exigir a una autoridad funcionario cumpla aquello que está en el área de su discrecionalidad. Y que esté en el área de su discrecionalidad quiere decir que lo puede cumplir de una determinada manera, lo puede ejercitar o no. Tiene un ámbito de discrecionalidad. Si está dentro de su ámbito de discrecionalidad de la autoridad o funcionario, ¿cómo le voy a exigir que cumpla lo que discrecionalmente le corresponde a él? ¿Podrá eso ser posible en el terreno contencioso administrativo? No, tampoco. De modo que con estos ejemplos yo he puesto simplemente de manifiesto que las causales de improcedencia del artículo 70 del Código Procesal Constitucional respecto a las pretensiones de cumplimiento son perfectamente aplicables a un proceso que tiene la misma finalidad, pero en el contencioso administrativo. Sin duda, el contencioso administrativo tiene sus propias causales de improcedencia. Tiene sus propias causales de improcedencia. Entonces, si en sede constitucional el juez tiene la posibilidad de que por alguna razón, pero debidamente fundamentada, declare improcedente una demanda constitucional de cumplimiento, traslademos esa misma facultad a un juez del contencioso administrativo, que debidamente motivado diga es improcedente. Alguien le dirá, pero esa causal no está específicamente determinada. Pero le tendrá que decir el juez del contencioso administrativo, mire, la autoridad a la que tú le estás pidiendo algo, de acuerdo a su legislación, está en el terreno de su discrecionalidad. Si está en el terreno de su discrecionalidad, ¿cómo es que se lo puedes exigir? No es que la ley diga tienes que cumplir esto sí o sí matemáticamente 1 más 1, 2, o el acto administrativo 1 más 1, 2, y sí lo tienes que cumplir. No, lo que tú le estás pidiendo está en el área de la discrecionalidad de esa autoridad y de ese funcionario. De manera que el proceso de cumplimiento no va. En el terreno del proceso contencioso administrativo, ¿se le podría pedir al juez del contencioso administrativo que declare nulo un acto administrativo usando el proceso de cumplimiento? Tampoco. Entonces creemos que estas causales de improcedencia son perfectamente aplicables con la debida motivación de parte del juez del contencioso administrativo. Porque si no, se estaría desnaturalizando el proceso de cumplimiento y esa es la razón por la que existen causales específicas de improcedencia. Además de que iría contra toda razón, si además quisiésemos tomar una causal más, imaginen que se use el proceso de cumplimiento para que el Poder Judicial cumpla una sentencia. Eso es imposible. O que el Tribunal Constitucional cumpla una sentencia. Eso es imposible. O que el Jurado Nacional de Elecciones cumpla con una de sus resoluciones en materia electoral. No es posible, pues.
ni en sede constitucional, y mucho menos lo será en sede del contencioso administrativo. ¿Por qué? Porque la propia naturaleza de las cosas lo está impidiendo. Ojo que cabe la posibilidad de que estemos ante un acto administrativo del área administrativa del Poder Judicial, del área administrativa del Tribunal Constitucional y del área administrativa del Jurado Nacional de Elecciones. Pero si estamos en el terreno de sus decisiones jurisdiccionales, comunes, constitucionales y electorales, mediante el proceso de cumplimiento yo no podré pedir que se cumplan esas resoluciones judiciales. Entonces, esa causal operará en ambas áreas, tanto en el contencioso como en el constitucional. Entonces, una muestra para tomar la causal de que no es posible demandar algo que le corresponda discrecionalmente a una determinada autoridad, el precedente vinculante se dice expresamente en el 0168-2005 del Tribunal Constitucional. Del mismo modo, en este tipo de procesos, el funcionario o autoridad pública tiene un deber absoluto de acatamiento de la norma legal o del acto administrativo. Y dice, no siendo posible ningún tipo de discrecionalidad de su parte. Porque si es discrecional de parte de la autoridad funcionaria, yo no se lo puedo exigir con un proceso de cumplimiento. Y entonces verán que hace un rato yo dije el precedente vinculante en el tema del proceso de cumplimiento que está establecido en esa sentencia es perfectamente aplicable también al tema del proceso contencioso administrativo. Si eso es así, entonces deberemos convenir en que no se podrá pues iniciar un proceso de cumplimiento para exigirle a una autoridad funcionario haga aquello que está dentro del marco, dentro del margen de su discrecionalidad. Conclusiones. Para terminar, el Tribunal Constitucional estableció que es un derecho constitucional que las normas legales y los actos administrativos sean eficaces. Desde el momento que el tribunal estableció esto, entonces, desde mi punto de vista, habría de parte del juez en el contencioso administrativo y de parte del juez constitucional ante una demanda de cumplimiento, la existencia de tener que evaluar si hay una vía procesal igualmente satisfactoria. Si ambos procesos defienden el ejercicio de derechos constitucionales materializados en el derecho a la eficacia de las disposiciones legales o la eficacia de los actos administrativos, si así ha establecido el Tribunal Constitucional, entonces tenemos dos procesos para ese mismo derecho. Con el indicado derecho, eficacia de las normas Doctor legales. Fernando. Sí, dime. Se estaba colgando. Ahora está bien. Luis Manuel, ¿me escuchas? Sí lo escucho. Se escucha bien, doctor. Ya, ok, un ratito. Sí se le escucha bien, doctor Fernando. Ya, seguramente en un rato se ha entrecortado. Es que ya tenemos que terminar porque la hora nos va a jugar malas pasadas. Bien, la segunda conclusión indica de que con este derecho a la eficacia del ordenamiento legal y de los actos administrativos, actualmente se pueden iniciar un proceso constitucional de cumplimiento y un proceso contencioso administrativo de cumplimiento. Le corresponderá elegir eso al demandante. Si el demandante elige uno u otro, el problema se presentará cuando el juez sea constitucional y estemos ante una demanda constitucional de cumplimiento, porque en ese terreno el juez constitucional tendrá que preguntarse si hay una vía procesal igualmente satisfactoria. Y esa decisión la tendrá que tomar cada juez, ¿no? ¿Por qué? Porque pende sobre él en ese momento un precedente vinculante del Tribunal Constitucional, que es el que en conclusión estamos leyendo ahí. El juez debe evaluar, conforme al precedente, si la pretensión de cumplimiento puede transitar por una vía procesal igualmente satisfactoria cuando se haya planteado una demanda constitucional de cumplimiento. Recuerden el cuadro que hemos puesto. Aparentemente, desde una perspectiva objetiva, el proceso contencioso administrativo urgente está diseñado de una manera que procura mayor rapidez frente al proceso constitucional de cumplimiento que supletoriamente se guía por las normas del proceso de amparo. Pero repito, es una decisión que el juez tendrá que tomar. Yo haría mal aquí en decir, este es el camino o este es el otro camino. No, cada juez tendrá ahí un margen para ejercer su cargo con la independencia que les corresponde. Lo establecido en el precedente 0168
que es un precedente del Tribunal Constitucional para los procesos constitucionales de cumplimiento, desde mi punto de vista, son perfectamente aplicables también al proceso contencioso administrativo. ¿Por qué? Porque es un precedente y tiene un valor normativo. Finalmente, las causales de improcedencia establecidas en el Código Procesal Constitucional para una demanda contencioso-administrativa también son aplicables, ¿no es cierto? Entonces, estas causales que hemos visto en el Código Procesal Constitucional para una demanda constitucional de cumplimiento son aplicables también a las demandas de cumplimiento en el área del contencioso administrativo. Bien, con eso he terminado mi exposición. Me agradaría saber si respecto de la exposición del doctor Luis Manuel o respecto de la mía, existe alguna inquietud, algún comentario. Nosotros estamos gustosos de poder contestar. Simplemente abren el micro. ¿Quién Doctor. desea preguntar? Néstor, ¿no? Sí, doctor. Ya, un momentito, voy a silenciar a todos y Néstor, vuelves a prender tu micro, por favor, ¿ya? Ya. Néstor, ya puedes abrir. Néstor. Ya, Néstor, dinos. Doctor, una pregunta para el doctor Luis y otro para usted, doctor. Ya. De la actuación inmediata, doctor, esto es un tema que muchas veces no se define, no solo se entiende que ciertos actos probatorios, ciertos medios probatorios son de actuación inmediata, pero a veces hay documentos que no son que se puede valorar así sin ninguna contradicción, ¿no? Entonces, ese temita yo quisiera que podamos abordar, tal vez nos pueda ampliar, cuando estamos ante un medio de prueba de actuación inmediata. Otro, doctor, se ha hablado mucho de la vía igualmente satisfactoria. En este caso, doctor, ¿habrá una vía igualmente satisfactoria, doctor? ¿Realmente hay esa situación de que se puede satisfacer en la misma intensidad, en la misma calidad en las dos vías? Solo eso, doctor, muy amable. Bien, Luis Manuel. Reactiva tu micro, Luis Manuel. Reactiva tu micro, Luis Manuel. No. Ahora Ok, sí. Néstor, buenas tardes. Me preguntabas cuándo se considera que un medio probatorio es de actuación inmediata. Como su nombre lo dice, Néstor, es un medio que no requiere que yo como juez o que ningún juez pueda programar una audiencia de actuación de medio probatorio, como ocurriría, por ejemplo, con la declaración de parte, con la declaración testimonial. Un documento se valora como medio probatorio de actuación inmediata porque solo el juez tendría que leer al momento de emitir sentencia, analizar el contenido, la veracidad, sin necesidad de convocar a las partes a una audiencia de pruebas. Eso, como lo dije en el contencioso administrativo, es increíblemente una facilidad para que se pueda emitir una sentencia al momento de sanear el proceso, ¿no? Respecto a la segunda pregunta, creo que el doctor Fernando habló sobre una vía igualmente satisfactoria. Así que le cedo la palabra al doctor. Sí, en este caso puntual, desde mi punto de vista, los dos procesos se le brindan al demandante, ¿no? Pero quien tiene que calificar si existe una vía procesal igualmente satisfactoria, de acuerdo al precedente del tribunal, es el juez, porque el juez además conoce el derecho. Entonces, es él quien tiene que evaluar. Y otro factor es que no podemos, ninguno de los que está aquí participando en este curso, no podemos decir, no podemos dejar establecido de cara al tiempo, de cara a las vicisitudes del funcionamiento del aparato jurisdiccional, cuál es una vía procesal más rápida, por ejemplo. Nadie podría poner en sus manos en el fuego, decir un proceso de urgente en primera instancia va a tramitarse más rápido que un proceso de amparo en primera instancia, porque entran a jugar muchas variables, ¿no es cierto? Lo que hay que ver es de qué manera están estructurados los procesos. Y desde el punto de vista de la estructuración del proceso, sencillamente, desde un punto de vista de la estructuración del proceso, lo que tenemos es que
va, digamos, el proceso urgente en el contencioso administrativo está diseñado de una manera tal que podemos afirmar de que va a ser mucho más rápido que un proceso de amparo, ¿no es cierto? Eso sí lo podríamos afirmar, pero en la práctica, cómo se comportarán en el tiempo estos dos procesos es algo que no podemos nosotros decir, no lo podemos nosotros manejar, porque sencillamente, como te digo, entran a tallar otros aspectos, ¿no es cierto? Licencias, vacaciones, suspensiones, ausencias de personal, que no se pudo desplegar una determinada actividad, etcétera. Entonces, ese es un gran problema. Entonces, en teoría, en abstracto, en laboratorio, sí podríamos decir que vía procesal es igualmente satisfactoria, pero de cara a la realidad, ese es el pequeño problema. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bien, no habiendo más preguntas, creo que corresponde despedirnos a nombre del doctor Luis Manuel Castillo Luna y a nombre mío. Doctor, Sí, Néstor, dime. perdón, doctor, perdón, disculpas, doctor, este tema de la prueba de actuación inmediata, como lo ha dicho el doctor Luis, es simplemente que el documento que se presenta como medio de prueba, el juez lo va a leer y lo va a interpretar a su libre criterio, convicción. Eso no sería, digamos, alcanzar la verdad en realidad, porque las partes podrían decir qué sentido tiene ese documento y realmente no creo que se pueda, digamos, solo leyendo al juez pueda llegar a la verdad. Ya, Néstor, está buena tu puntualización. Entender la actuación inmediata del medio probatorio en uno de sus aspectos es de que no necesitamos diferir su actuación para una audiencia, como por ejemplo podría ser una inspección judicial, como por ejemplo podría ser una declaración de parte o declaraciones testimoniales que requieren una actuación no inmediata, en el sentido de que no va a ser el juez quien va a apreciar eso sin necesidad de una actuación previa. Esa es una forma de entender la actuación inmediata. Pero no nos debemos olvidar que cuando una persona postula una demanda, en esa demanda debe decir, ofrezco en calidad de prueba el testimonio original del contrato celebrado ante la notaría tanto, etc. Con este documento, yo pretendo acreditar o yo acredito este hecho. Y entonces cuando es admitida la prueba con esa precisión de cuál es la finalidad de ese medio probatorio y le corremos traslado a la otra parte puede guardar silencio frente a esa afirmación respecto de esa prueba. O puede decir que en función de la comunión de pruebas la hace suya, pero le va a decir al juez, de ese documento no puedes tú entender lo que está diciendo el demandante, sino lo que tú tienes que entender es este hecho, porque esa prueba no sirve para acreditar lo que está diciendo en ese sentido el demandante, sino yo te pido, señor juez, que tú evalúes ese documento probatorio, ese medio de prueba, en este sentido. ¿Qué está teniendo el juez? El juez está teniendo la posición de ambas partes. Y al tener la posición de ambas partes y no existir un cuestionamiento probatorio en el sentido de que el documento sea falso, de que tenga algún problema el documento, no existe, no está siendo tachado ni cuestionado desde esa perspectiva. Ese documento ya está puesto encima de la mesa del juez con la afirmación de las dos partes sobre ese documento. Y al ser un documento ingresado al proceso como medio de prueba con la posición de ambas partes, el juez va a tener que evaluarlo en su momento y en su oportunidad. ¿En qué momento va a poder el demandante o el demandado reclamar respecto de la valoración que el juez le haya dado a ese documento, viéndolo y escuchando la afirmación o leyendo la afirmación de las partes? Va a ser en el momento en el que apele la sentencia, en el que se entere
el justiciable, de qué manera y de qué forma fue evaluado ese documento. Eso es en un plano. Obviamente, en el terreno de una litigación oral, se puede presentar lo que tú estás diciendo. Lo que tú estás diciendo en función de tratar de determinar qué debe probarse en el proceso, qué medios probatorios se han adjuntado, qué se ha dicho sobre ellos, pero simplemente es una técnica. Entonces, el esquema actual es que lo tenemos que evaluar inmediatamente. Cuando se dé el tema de la oralidad en los procesos civiles, por ejemplo, de repente va a haber un poco de debate allí, pero si las partes están de acuerdo en que no es un documento falso, sino es un documento verdadero, no tiene ninguna objeción respecto al punto de vista formal, lo que una parte va a sostener, ya sea por escrito o ya sea una audiencia, es simplemente decir, ese documento prueba esto y ese documento prueba aquello. Y el juez va a tener que decidir. Entonces, espero que eso haya satisfecho un poco tu inquietud. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, doctor Murillo. Buenas noches, Brian, ¿cómo estás, presente. Brian? Te escuchamos, Sí, Brian. yo tengo una duda acerca de la ejecución en caso se declare fundadas las pretensiones de cumplimiento en el proceso contencioso y en el proceso constitucional de cumplimiento. Si es que hay algunas diferencias en cuanto al cumplimiento, los actos ejecutivos que puede realizar, sobre todo en las pretensiones de no hacer, en las pretensiones de dar, cuando tienen una naturaleza infungible. En términos generales, en el proceso de contencioso administrativo de cumplimiento, el texto único ordenado que regula el cumplimiento de las sentencias es bien específico de determinar cuál es la autoridad, cuál es el funcionario que debe dar cumplimiento a lo que se está pretendiendo. Incluso se habla de tener que determinar quién es el inmediato superior para que le ordene. Entonces, hay una serie de normas que establecen en el proceso contencioso administrativo el tema del cumplimiento. Yo me atrevería a decir que incluso es mucho más completo que el proceso de cumplimiento en el proceso contencioso administrativo. De lo que se trata en un proceso de cumplimiento es de determinar cuál es la autoridad o funcionario que no está cumpliendo determinada obligación legal o no está cumpliendo un acto administrativo. Y el juez tiene que, en ejecución, compeler a esa persona hasta que logre el cumplimiento. Y si acaso no es posible, entrará a tallar el inmediato superior, entrará a tallar que el mismo juez, a final de cuentas, pueda disponer lo que corresponda, y eso está establecido en el contencioso administrativo. Desde esa perspectiva, es un poco más completo, es más completa la ley del proceso contencioso administrativo que la de cumplimiento en el constitucional. Ahora, una cosa más, Brian, habría que determinar en cada caso puntual, de cada caso exactamente, las medidas que haya que disponer para lograr el cumplimiento, porque cada caso aparentemente podría ser igual, pero son muy diferentes y tienen detalles muy específicos, ¿no? Y entonces me gusta mucho una última parte del artículo 55 del Código Procesal Constitucional, donde el código le dice al juez que adecúe el fallo al caso concreto. Lo propio pasa en el contencioso administrativo. En función de la pretensión, incluso el juez puede disponer determinadas medidas hasta lograr un cumplimiento específico en el caso concreto, ¿no? Bien, ¿alguna otra Brian, pregunta? si me Brian, permites sí, Luis Manuel, sí. acotar algo. ¿No? En el proceso de cumplimiento, como decía el doctor Fernando, en el artículo 40 de ese texto único ordenado, está claramente determinado que el juez incluso otorga un plazo inmediatamente para que la autoridad renuente a cumplir con el acto administrativo, haga o cumpla con dicha actuación. Si nosotros leemos el inciso 4 del artículo 40, en la parte final incluso habla de que el juez podría poner en conocimiento al Ministerio Público para iniciar las acciones penales. Pero lo más importante es que en las dos últimas líneas se habla de la determinación de los daños y perjuicios que resulten de dicho incumplimiento. Y es lo que ayer se hablaba como plena jurisdicción en el tema de la indemnización por los daños y perjuicios.
Estas son algunas de las medidas que el juez puede tomar para hacer que esa autoridad cumpla con el acto administrativo, con la norma o, reitero, con ese acto administrativo de calidad firme. Bien, ¿alguien más que tenga alguna pregunta? Creo que ya no. Ya no. Bien, vamos a darle término a este ciclo de conferencias de 2 días sobre temas del proceso contencioso administrativo, cátedra judicial, y a nombre del doctor Luis Manuel Castillo y a nombre mío, Fernando Murillo Flores, les agradece a ustedes haber participado. Ojalá que en el futuro podamos seguir haciendo cursos de esta naturaleza debido al interés que ha despertado, o de otros temas, ¿no? Pero tampoco hay que hacerlo muy seguido porque esto está demasiado saturado también. Hay mucha oferta de estos cursos, sobre todo con el tema de la pandemia. Nosotros hemos querido olvidarnos de la pandemia y hablar de un caso fuera de la pandemia, ¿no? Entonces, les agradecemos a ustedes mucho vuestra asistencia. Ha sido un honor compartir con ustedes estos momentos y quedamos muy reconocidos de vuestra participación. Hasta mañana. Gracias a todos.